doctor Jaime. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. La segunda sala penal de apelaciones supraprovincial itinerante de Huancavelica va a llevar a cabo la audiencia hoy día, 8 de julio del año 2021, a horas 2:30 de la tarde, en el expediente 460-2020, audiencia de apelación de sentencia, proceso inmediato, seguido contra Hazar Mabet Izarra Paitán, por el delito de lesiones en agravio de Eugenia Guamaní Kichka. El colegiado se encuentra integrado por los señores magistrados Jaime Contreras Ramos, presidente, Carlos Samaniego Espinosa, director de debates, y Marisol Jaramillo Garro, integral. Se concede el uso de la palabra al director de debates. Adelante, doctor. Disculpe. Su micrófono, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes con todos y con fines de acreditación se concede el uso de la palabra al señor fiscal. Gracias, señor juez, director de debate, señor presidente, miembros de la sala y demás presentes a la audiencia. Ministerio Público en esta oportunidad, representado por Jimmy Han López Sobrino, fiscal adjunto superior, Segunda Fiscalía Superior Penal de Huancavelica, casilla electrónica 49058 y domicilio procesal en Girón Agustín Gamarra 449, tercer piso, cerca de Huancavelica. Gracias. Gracias por la defensa técnica. Sí. Buenas tardes, señor magistrado y señores magistrados, y con todos los presentes. Se acredita la defensora pública Raquel Corina Guerra Serpa, con registro del Colegio de Abogados de Huancavelica 369, con domicilio procesal en Plaza Jorge Chávez, sin número, primer piso de la Municipalidad Provincial de Cobamba. Número de casilla electrónica 63450. Número de contacto 98984611. Correo electrónico guerraserpa.r@gmail.com. Señor magistrado, en esta oportunidad estoy asumiendo la defensa necesaria del imputado Hazar Mabet Izarra Paitán. Gracias, señor juez. Bien. Está la parte agraviada. Ya. El acusado se puede acreditar. Active su cámara de video y sus datos personales. Acusado Hazar Mabet Izarra, ¿me escucha? Acusado Izarra Paitán. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Active su cámara de video. Señor Hazar Mabet Izarra. Sí, buenas tardes. Active su micrófono y su cámara de video, por favor. No tengo celular, no tengo cámara. A ver, vamos a sus datos de identidad. No se escucha bien, doctor, disculpa. Internet está fallando, está entrecortado, estoy escuchando, no sé. Por mensaje me podría, por favor, si me escucha. Tengo dificultades de internet. Bien, señorita abogada, ¿usted ha coordinado con su patrocinado? No he tenido comunicación con el imputado, señor juez. Bien, para que usted pueda pues instruir lo que participe a través de un equipo tecnológico óptimo, porque dice que no escucha, está con un celular. Acusado.
Sí, doctor, buenas tardes. Bien, usted me está escuchando. No sé qué problema tiene Sí, usted. entrecortado, estoy escuchando entrecortado. Pero acá se le escucha perfectamente. A ver, sus nombres y apellidos. Asalmabet Izarra Paitán, DNI, 23560184, su edad, 49, grado de instrucción, ¿hasta qué año ha estudiado usted? disculpa, doctor, superior, ¿Qué ha estudiado? educación, ¿A qué se dedica actualmente? docencia, ¿Dónde labora? Acoamba, ¿Pero en qué institución, señor? San Francisco de Asís, ¿Cuánto percibe al mes? ¿Cuánto es su remuneración mensual? disculpa, doctor, tengo interferencias, disculpa, 2200, doctor, ¿Su estado civil? casado, ¿Con quién? Eugenio Omaniquichca, ¿Cuántos hijos tiene? sí, doctor, ¿Cuántos hijos tiene? 3, ¿Edades de sus hijos? edades, 20, 24, 21, 9. Bien. ¿Usted tiene antecedentes? No, doctor. Muy bien. ¿Ha concurrido la parte agraviada? Pues que no está ahí en pantalla. Bien, estando garantizado el derecho de defensa, se declara instalada la presente audiencia y se solicita razón del especialista de audiencia sobre la notificación a las partes, así como la resolución recurrida, quién la recurre y si se han ofrecido medios de prueba para esta instancia. Buenas tardes con todos los sujetos procesales. Doctor, justamente en el expediente está folio 115 y 114, la notificación correspondiente en este caso, a los sujetos procesales, al señor Hazar Mabet y a la señora Eugenia Guamán, que se le ha notificado a su WhatsApp, doctor. Asimismo, a folio 112 está la notificación a sus casillas electrónicas de sus respectivos abogados para la presente audiencia, doctor. Asimismo, no se ha presentado ningún medio probatorio en esta segunda instancia. Asimismo, la resolución en materia de impugnación es la sentencia resolución número 5 de fecha 1 de junio del 2021, en la cual absuelve al señor Hassamadet Izarra Paitán de la acusación fiscal como autor del delito de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar. Asimismo, mediante escrito 7260, presentado en este caso por el representante del Ministerio Público, interpone el recurso de apelación contra la resolución antes mencionada. Eso sería todo, doctor. Muy bien. En pantalla también aparece Eugenia Guamaní Kichka. A ver, señora, ¿puede proporcionar sus datos de identidad activando su cámara de video? La señora Guamaní Kichka. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor, buenas ¿Puede tardes. activar su cámara de video? ¿Puede activar para identificarla? Cámara, no sé acá Sí. el Ya, bien. equipo. ¿Puede proporcionar su nombre y DNI? Guamaniquich Eugenia. Bien, su DNI, señora. 23 22 73 26. Su edad,
49. Bien. ¿Y su estado civil? Casado Casada con... con Izarra Paitán Azarnovet. Bien, gracias. Antes de eso, ¿Usted no tiene señor abogado? juez, señor doctor, la Señora, verdad disculpe. ¿tiene abogado defensor? No, solamente ¿Tiene quiero abogado defensor? observar, disculpe, quiero observar porque esto está sorprendiéndome porque a mí ningún documento me ha llegado, no sé a qué se debe que están haciendo me han pasado este link. La verdad, desconozco, no me llegó ningún documento de nada por servicio, porque en Acobamba habíamos quedado en que todo ya habíamos saneado, que no había nada de hacer seguimiento, o no sé, caso, no, la verdad me está sorprendiendo y yo estoy mal de salud, de paso no puedo estar asistiendo a este tipo de reuniones, yo me siento mal. Por respeto, espero que no, que no sé qué está pasando. Quiero retirarme. Bien. Bien, señora, se le informa a usted, usted está en la condición de agraviada por un delito de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar. Usted ha Sí, pues. participado en el juicio oral en el juzgado de Acobamba. Sí. Y así que la expresión que usted señala que está sorprendida de este proceso, eso no es Ujú. cierto. No me ha llegado ningún Está documento. muy bien, vamos a verificar al respecto. Muy bien, si usted desea, puede permanecer en la audiencia o también puede retirarse. Ya, porque me está Buenas- haciendo daño. Estoy mal de salud por servicio. Muy bien, se autoriza en todo caso si usted va a retirarse. Sí. Bien. Vamos a consultar con el señor representante del Ministerio Público si se ratifica en los términos de su pretensión impugnatoria. Gracias, señor director de debate, miembros de la sala. El Ministerio Público se ratifica en los términos de nuestro recurso de apelación. Como agravios, estamos Bien. postulando que el ACU ha incurrido en una indebida valoración de los medios de prueba y como pretensión se ha solicitado se revoque la sentencia absolutoria y se condene al absuelto de conformidad con el artículo 425, numeral 3, literal B. Sin embargo, como sabemos, si bien es cierto el Código Procesal Penal regula la condena del absuelto, pronunciamientos tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional han señalado que tal figura afectaría el principio de pluralidad de instancias, por consiguiente debe entenderse de que la pretensión es nulificante de la sentencia absolutoria. Gracias. Muy bien. Muy brevemente, ¿podría usted informarnos los hechos que se atribuyen al acusado? Sí, señor director de debates. Se le atribuye al señor Hassanmabeb Ibarra Paitán que con fecha 8 de julio del año 2019, siendo aproximadamente la 1 de la mañana, en estado de ebriedad, llegó a la casa donde vive con su conviviente, la agraviada, el señor Eugenia Guamaní Kishka. Al encontrar pues la puerta cerrada del primer piso, logró ingresar a la casa molesto, empezando pues a insultarla con palabras soeces, diciéndole de que era una puta, era una perra, que él ya sabía que estaba ocultando a su querido, que la iba a matar, entre otras palabras. Seguidamente empezó a patear el planchador, empezó a botar las cosas de la habitación, ¿no?, donde vivían. Ante tal circunstancias, la agraviada, como tenía un menor hijo de 3 meses de nacido, asustada y con el temor de que sea agredida, opta pues por retirarse de la habitación y se dirige a la habitación contigua,
encerrándose, trancando la puerta para evitar, pues, ¿no?, que sea agredida. En esas circunstancias, el señor Hassanmabet Ibarra Paitán prosiguió con los insultos y finalmente se quedó dormido. La agraviada, al día siguiente, se dirigió, pues, al CEN de Acobamba, donde trabajaba una familiar, una amiga, a la cual le puso conocimiento de los hechos, fue evaluada psicológicamente, concluyéndose que te presentaba afectación psicológica con motivo de la agresión verbal. Asimismo, se le practicó un informe social que concluyó que se encontraba en alto riesgo su integridad física por los hechos y psicológica. Por lo que se comunicó al juzgado de civil y dictó, pues, las medidas de protección y comunicó al Ministerio Público. Los hechos así descritos han sido tipificados como agresiones psicológicas contra integrantes del grupo familiar, que tipifica y sanciona el artículo 122b en el contexto de violencia familiar que regula el artículo 108 del Código Penal. Esos son los hechos y el tipo penal por el cual ha sido calificado. Gracias. Bien. Habiendo ya expuesto su pretensión impugnatoria y los agravios, tiene 10 minutos para sustentar su apelación. Gracias, señor director de debate, miembro de la sala. En concreto, una vez de que la señora se dirigió al CEN, se le practicó el informe psicológico 108-2019, la cual ha sido oralizado en juicio, en donde se concluyó presenta indicadores de afectación psicológica, ya que presenta a nivel emocional preocupación por su integridad física y psicológica, sentimiento de frustración, culpa, impotencia, por haber dejado pasar tantos años tolerando los celos enfermizos y actitudes agresivas de su pareja sin motivo. A nivel cognitivo, falta de concentración en algunas actividades que realiza dentro de su centro de trabajo. A nivel conductual, reacción de llanto, temor al agresor, todo ello compatible a hechos de violencia relatados. La examinada Eugenia Guamaní Quisca, conforme los hechos que he narrado, que es objeto de imputación, narró a la psicóloga, pues, lo que pasó en hora de la madrugada, 1 de la mañana del día 8 de diciembre del 2019. Igual situación se produjo en el informe social 161-2019, practicado ante el CEN de Acobamba, en donde se concluyó que la señora Eugenia Guamaní Quisca es víctima de violencia contra la mujer por parte de su cónyuge. El último hecho de violencia se ha suscitado en la madrugada del 8 de diciembre. Los hechos de violencia vienen suscitando desde hace 23 años aproximadamente. En los últimos meses el agresor ha estado celando a la usuaria y las agresiones han sido frecuentes. El último hecho de violencia más intenso, donde el agresor la amenazó de muerte y amenazó con matarla con un cuchillo, la usuaria tiene la percepción de peligro de muerte, se encuentra atemorizada. El agresor aparentemente tiene conducta vigilante, impulsiva y tiene la tendencia al consumo de bebidas alcohólicas. A la fecha, la usuaria cohabita con el agresor y se encuentra expuesta a posibles nuevos hechos de violencia. Al momento de la entrevista, la usuaria se muestra triste, preocupada, temerosa, llorosa, presenta dependencia emocional y sensación de indefensión. La usuaria carece de redes de soporte familiar. Por los factores de riesgo identificados, la usuaria se encuentra en situación de riesgo severo. Practicadas las diligencias preliminares, se recibió también la declaración de la señora Eugenia Guamaní Quisca, quien a la pregunta 13, 14, 15, 16, desde el 11, 12, 13, 14, 15, 16, narró los hechos por que puso en conocimiento del CEN contra el imputado Hassanmabet Ibarra Paitán. Señores miembros de la sala, es el caso que en el juicio oral, la agraviada Eugenia Guamaní Quisca se retracta de su sindicación al imputado, manifestando de que ella lo sindicó con la justificación de que ella
había tenido un derrame cerebral, y se encontraba mal de salud, y que por esa situación familiar es que lo denuncia. Ese dicho de la agraviada en el juicio oral, en su examen, retractándose de la víctima, únicamente ha sido tomado en cuenta por el ACU para señalar que tal versión en juicio oral de retractación le genera duda y por consiguiente lo absuelve al imputado, sin tener en cuenta y desconociendo el Acuerdo Plenario 1 del 2011, CJ 116, que justamente la Corte Suprema de la República trata el tema de la retractación de la víctima o el testigo. Y para ser válido la retractación, en este acuerdo plenario exige requisitos de valoración. Estos requisitos lo podemos ver en el fundamento 26, en donde el juez, para tener en cuenta una situación de retractación de la víctima, tiene 3 requisitos necesarios que agotar. 1, la solidez o debilidad de la declaración incriminatoria y la corroboración coetánea que exista. En este caso, existía la declaración preliminar que la agraviada los indicaba y la corroboración psicológica de la evaluación psicológica y la evaluación del informe social, lo cual no ha sido descartado por el ACU para llegar a la conclusión que esta retractación es suficiente. Segundo requisito, la coherencia interna y exhaustividad del nuevo relato y su capacidad corroborativa. Como vemos, ustedes verán, escucharán el audio de la audiencia de juicio oral y verán que en la sentencia que ese nuevo dicho de retractación de la víctima no es creíble y no es corroborado con ningún medio de prueba, sea de salud, prueba psicológica o algo al respecto. Por tanto, el criterio que el juez toma para decir que la retractación le ha generado duda también es inválido. Y tercer requisito, la razonabilidad de la justificación de haber brindado una versión falsa, verificando la proporcionalidad entre el fin buscando, venganza u odio, y la acción de denunciar. Tampoco en este caso se ha verificado que el primer dicho incriminatorio de la agraviada haya estado condicionado por una situación de odio y venganza. No hay ningún dato al respecto. El ACU incurre en transgredir estos parámetros que establece la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1 del 2011 y mediante una motivación aparente señala de que le ha generado duda la nueva versión de retractación de la víctima y por consiguiente reduce o disminuye el poder imputativo de la agraviada para poder condenarlo y por consiguiente lo absuelve. Tal criterio que ha adoptado el ACU es una grave afectación a al enfoque de género que corresponde a los magistrados adoptar en casos donde las mujeres son víctimas de violencia psicológica o física. Y al respecto, este mismo Acuerdo Plenario 1 del 2011 trata justamente sobre el enfoque de género, en la cual se debe tener en consideración la situación de vulnerabilidad de la víctima mujer por sus condiciones de mujer, por condiciones de dependencia, por sus condiciones de afectación o de abuso psicológico por parte de un varón. Por consiguiente, el ACU, al concluir que le genera duda la versión de retractación de la víctima en el juicio oral, es una afectación a la valoración
de la declaración de retractación de la víctima y el enfoque de género que nos encontramos obligados como magistrados a garantizar para la paz social. Por consiguiente, señor director y miembros de la sala, solicito pues que se declare fundada nuestra apelación y se anule la sentencia absolutoria y se ordene un nuevo juzgamiento por parte de la Q. Gracias. Bien, por el mismo plazo se concede el uso de la palabra a la señorita abogada de la defensa del acusado. Gracias, señor magistrado. Debemos empezar señalando, señores magistrados, que el día de los hechos, 8 de diciembre del 2019, las circunstancias sucedieron de la siguiente manera. Mi defendido, el señor Hassan Mabed Izarra Paitán, concurrió a un evento social que fue hasta altas horas de la noche, en el que ingirió de manera excesiva bebidas alcohólicas. Y al momento de regresar a su domicilio, presuntamente le habría ofendido con palabras ofensivas a la agraviada, a la señora Eugenia. Y este hecho estaría siendo considerado como agresiones psicológicas por parte de la Fiscalía. Sin embargo, señores jueces, debemos tener en cuenta que mi defendido, en su declaración primigenia, señaló que no recordaba nada de lo que había pasado el día 8 de diciembre. Esto lo señaló en su manifestación, también lo dijo a nivel de juicio oral, y esto ha sido también corroborado por la misma agraviada que señaló que el señor Hassan Mabed había ingerido lamentablemente en exceso bebidas alcohólicas ese día. También lo ha señalado el Ministerio Público en su requerimiento de acusación. Eso por una parte, señor magistrado, ya que el juez de primera instancia señala esta condición como una grave alteración de la conciencia en aplicación del artículo 20 del Código Penal, toda vez que mi defendido no tenía conciencia de lo que había hecho y ha sido firme en su manifestación, y esto ha sido corroborado también por la agraviada, por el Ministerio Público. Por otro lado, señor magistrado, debemos tener en cuenta que la señora Eugenia Guamaní Kichka, quien manifestó en el juicio oral, señaló que es cónyuge del señor Hassan Mabed Izarra Paitán, que tienen 2 hijos y que a la fecha se encuentra sin problemas su relación familiar. Y en reiteradas veces también ha manifestado que no recuerda lo que ha declarado ante el Centro de Emergencia Mujer y tampoco recordaba exactamente qué es lo que había declarado en el Ministerio Público. También señaló, señor magistrado, que ella concurrió al Centro de Emergencia Mujer para buscar ayuda psicológica para poder llevar una mejor relación de pareja, una mejor relación conyugal. Sin embargo, que señaló que los abogados de estas instituciones habrían exagerado las cosas y que habrían escrito cosas que ella en realidad no ha manifestado, ya que ella manifestó que no recuerda qué palabras exactamente le dijo. No recuerda palabra alguna denigrante que le haya proferido el señor Hassan Mabed el día 8 de diciembre. Y que además de esto manifestó también que en esas fechas ella se encontraba delicada de salud por motivo de un derrame cerebral que había sufrido, y por ese motivo probablemente en la evaluación psicológica habría arrojado resultados como se ha expuesto. En ese sentido, señor magistrado, tenemos que tener en cuenta que la señora Eugenia lo que ha venido diciendo en todo el juicio oral es que ella no quería continuar ya con el proceso, sino que su relación ya actualmente se encontraba sin problemas, habían solucionado las cosas como 2 personas adultas y en bienestar de su hogar y de sus hijos. Lo que ha señalado también es que ella no virtió las palabras que estaban consignadas en su declaración, señor juez, sino que por el contrario
señaló que sí, el señor Hassan Mabet estaba en estado de ebriedad en ese día 8 de diciembre del 2019, pero que no supo, no corroboró ninguna palabra denigrante que le haya señalado su esposo ese día, y que únicamente ella pedía ayuda psicológica. En ese sentido, señor magistrado, tenemos que tener en cuenta que la sentencia emitida en primera instancia es una sentencia a criterio de esta parte procesal que ha sido emitida conforme a ley, con arreglo a ley, toda vez que se ha valorado exactamente cuál es la posición de la parte agraviada y que le ha generado duda, toda vez que no existe una sola versión de la señora, sino que en juicio oral con sus propias palabras y delante del juez ha señalado que ella no sufrió ninguna agresión psicológica. Entonces, todo esto ha hecho que no se pueda quebrar el principio de presunción de inocencia que le asiste al señor Hassan Mabet Vizcarra, sino que por el contrario le habría generado duda. Y que, señor magistrado, tenemos que tener en cuenta también que debe primar sobre todo la sociedad y por ende el Poder Judicial y las demás instituciones operadoras del servicio de justicia tienen que velar por esa unidad familiar y no más aún complicarla, como ya bien lo ha señalado la señora Eugenia. Ella se siente mal por estas constantes audiencias que le van citando, y ella ya quiere terminar. Ellos quieren terminar con este proceso que les genera estrés a ambos. Ellos quieren continuar con su hogar, que ya actualmente están llevando de manera adecuada. Eso es lo que ha manifestado, señor magistrado. Y además de ello, tenemos que tener en cuenta también el principio de interés superior del niño, toda vez que tienen hijos, incluso una niña menor de edad. Señor magistrado, no es correcto y no estaría bien por parte del Estado involucrarse más allá en el ámbito familiar, cuando ya son dos personas que han arreglado su situación como pareja. En ese sentido, señor magistrado, consideramos que la sentencia emitida en primera instancia ha sido emitida con arreglo a ley. En ese sentido, únicamente nos queda solicitar a su despacho que ésta sea confirmada y que se absuelva a mi defendido. Gracias, señor juez. Muy bien. Al Ministerio Público, 3 minutos si considera necesaria la dúplica. Gracias, señor director de debate. Con respecto al estado de ebriedad, no está acreditado que el imputado se haya encontrado en una situación de coma etílico o grave alteración de la conciencia. Por consiguiente, es subjetivo el argumento de la defensa. Y el estado de ebriedad en que se encontraba, en todo caso, atenuará la responsabilidad penal, pero no la exsuelve, no significa su absolución o que vaya a eliminar el delito que haya cometido. La defensa nos dice que ahora están bien, que por eso pues ya la agraviada no quiere continuar con el juicio. Señores miembros de la sala, sabemos que el círculo de la violencia familiar tiene varias etapas, ¿no? Desde la etapa de la luna de miel, la etapa de la concentración del problema, la etapa de la embulsión del problema, la etapa de la agresión y nuevamente la etapa de la luna de miel. Es un círculo vicioso. Vamos a esperar que el imputado posteriormente la vuelva a maltratar. No sabemos si lo estará haciendo ahora. O la mate para recién el órgano jurisdiccional intervenir. No, pues. Con respecto de la voluntad de la agraviada es no seguir con el procedimiento y por consiguiente hay que archivarlo y absolver al imputado de los hechos que ha cometido. Señores jueces, el derecho penal, el proceso penal se sigue de oficio y en estos delitos, por mandato de la ley, las penas son efectivas. ¿Quiere una oportunidad el imputado por intermedio de su defensa de no ir preso? Pues se le variará la pena efectiva pues con actividades ambulatorias supervisadas por el INPE y aparte con un tratamiento psicológico.
pero no puede pedir que se archive el caso y se dejen las cosas como si nunca hubieran pasado. La defensa ha reiterado de que en juicio la señora ha mencionado de que todo lo que dijo en el psicológico y en el informe social es falso, que ella no dijo eso, que eso lo han colocado y no saben por qué lo han hecho eso. Falso. Si nos vamos a la declaración en la investigación preliminar, que data del 18 de septiembre del 2020, esto es, 9 meses después de los hechos, a la pregunta 11, la agraviada dijo lo siguiente: yo estuve durmiendo con mi hijita, como todo borracho llegó, todo liso, quiso pegarme, pero la verdad no nos ha pegado, solo nos ha gritado, y mi hijita se ha asustado, y yo me fui al otro cuarto, me retiré porque empezó a alterarse. Pregunta 12, dijo, él me empezó a celar, me ha gustado sus celos por todo, me ha gastado sus celos por todos, por eso le he parado, los celos me está hostigando. A la pregunta 13, sí, por los celos me ha celado con un colega, le he ofendido que ni me acuerdo, me dijo palabras groseras, con perra, que me engañas, esas palabras que como siempre hablan los varones, celando me ha insultado. 14, dijo, eso es lo que más me ha celado, me insultó de todo, y yo le dije que acá no va a parar, tú siempre me paras celando, porque ya varios meses me estás hostigando con tus celos. Era una cosa falsa y me alejé porque me quiso pegar. Pregunta 15, dijo, yo me alejé al cuarto de mi hija menor, él se quedó en el cuarto, ahí gritando, bueno, haciendo sus berrinches como borracho y se ha dormido, yo la verdad me he asustado, por lo que me ha hecho, quiso pegarme, la verdad nunca me ha tocado, pero él tiene ese carácter como si me va a pegar. Finalmente, la defensa nos habla pues de la unidad de la familia, el interés superior del niño, que por consiguiente ya el Poder Judicial no debe intervenir, debe quedar bien archivado la presente causa. Señores miembros de la sala, vamos a permitir que un agresor psicológico a la madre de sus hijos siga impune con los hechos que ha cometido. Vamos a esperar de que el imputado mañana más tarde vuelva a agredir psicológicamente, agreda ahora físicamente o incluso le quite la vida a la agraviada. No, los hechos están debidamente acreditados. El juez ha transgredido al momento de valorar la retractación de la víctima los lineamientos que establece el Acuerdo Plenario 1 del 2011-CJ-116. Por consiguiente, al haber habido una indebida valoración de los medios de prueba actuados en juicio, esta sentencia tiene que anularse y ordenarse un nuevo juzgamiento por otro juez penal. Gracias. Bien, la defensa técnica, por similar término. Ninguna participación más por esta parte, señor juez. Señor juez, ¿podría hablar? ¿Aló? Señor juez, ¿podría participar? Señora, un momento. Sí. Usted debe entender lo siguiente. Ya. Señora, un momento. Usted debe entender que está frente a una audiencia. Usted va a intervenir en el momento que corresponda. Usted no puede alterar el orden. Quien dirige esta audiencia son los jueces. Usted va a tener su oportunidad de poder ejercer su derecho por sí misma. ¿Me ha entendido? Bien. El acusado Hazarmadet Izarra Paitán, del acusado, se consulta con usted si va a prestar declaración en esta instancia. Previamente consulte con su abogada defensora, haciéndole conocer que usted tiene derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse. Bien, puede consultar con su abogada por este mecanismo.
Doctora Raquel, coordine con su patrocinado si va a prestar declaración o no en esta instancia. Sí voy a dar, señor juez. Muy bien. Señor Haserman. Señor fiscal, ¿tiene algo que decir la doctora? No, señor juez, tengo problemas con la línea, estoy escuchando con retorno. Doctor, no se escucha bien su audio. Doctor Carlos, no se escucha bien su audio. Mavet, sí va a Bien. declarar, ¿no es cierto? Señor juez, ¿El señor fiscal va a formular preguntas al acusado? no ninguna, Sí. porque el tema en discusión está relacionado de puro Señor fiscal, derecho por la indebida valoración de los medios. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha, señor juez? ¿Aló? sí, estamos escuchando. Así Ah, es, ya. Decía, señor el fiscal. Ministerio Público no va a formular ninguna pregunta porque el tema en discusión Sí, se es le ha de escuchado puro correctamente. derecho. Bien, la defensa técnica va a formular una pregunta patrocinada. Sí, señor juez. Señor Hazar Mavet, Ya se ha eh, entendido, señor fiscal. puede, Sí, se ha entendido. Sin embargo, también la defensa tiene ese derecho. Si coinciden, no tenemos ningún inconveniente. ¿La defensa técnica va a formular alguna pregunta al acusado? sí, señor magistrado. A Señor ver, Hazar Mavet, puede precisarnos proceda. sobre los hechos que sucedieron el día 8 de diciembre del 2019. Gracias, doctora. Primero, con saludo de la tarde a cada uno de los magistrados presentes. En primer lugar, enfoque de género no significa avalar a cierto género y luego No se le maltratarlo al escucha, otro doctora. género con tan... ¿No se le escucha, doctor? ¿No se escucha, doctor? Tengo dificultades ahora. Si me escucha, por favor. Señorita abogada, las preguntas tienen que ser puntuales, ya no estamos. Tiene que- Un momento, acusado. Un momento, acusado. A ver, un momentito. ¿Qué está sucediendo? La agraviada, el imputado, tiene que ceñirse a los lineamientos que establece la dirección de los debates. Y Doctor, no si van sé, a de mí participar estará también en esta mal mi audiencia, internet. deben, pues, por lo menos garantizar su Al contrario, participación como un doctor, de equipo. Es usted está cierto que hay su... problemas o deficiencias en el Internet, pero yo les voy del acusado y la agraviada, pues estén atentos a las preguntas. Señorita abogada, que se correlacionen a ver, puede comunicarse con su patrocinado, doctora, para que usted le explique de qué se trata esta audiencia. Doctor, Doctora de Guerra, usted... Si me concede unos minutos, señor juez, voy a llamarle por celular. Juan Carlos, Dime, doctor. Doctor, ¿me escucha? puedes comunicarte en todo caso con él, con el acusado para que haya una video, para que haya su participación ahí que se conecta nada más al sistema y la audiencia se lleva así sin ningún inconveniente. Porque eso de estar pegando al micrófono, el celular, eso ya deben dejar de lado. Ya, Ahí el doctor. informático tiene que orientarte. A ver, dígale, porque ahí tiene, no puede escuchar, dice el acusado.
Señor magistrado, he terminado de conferenciar con mi patrocinado. Bien. A ver, vamos a procurar hacer la audiencia con el acusado vía telefónica para que escuche él también atentamente y en forma clara las preguntas que le va a formular, recomendando que sus preguntas se ciñan a los agravios, que no sean pues preguntas abiertas, sino ya preguntas puntuales sobre el tema que nos ocupa en esta tarde. Doctor Samaniego, Sí, ya me he comunicado ya con el señor y me dijo que sí, ya está, ya le puede hacer las preguntas, doctor. ya está escuchando. Sí, ya está escuchando ya. Bien, a ver, señor Casarmavet, su abogada le va a formular preguntas. Se le recomienda responder de modo puntual a las preguntas que le van a formular. Proceda, doctora. Gracias, señor juez. Reformulando la pregunta, vamos a hacer la siguiente pregunta. Señor Hazarmavet, ¿qué nos puede decir respecto al delito que se le imputa de agresiones psicológicas en agravio de la señora Eugenia? Doctor, ¿me permite? Señor Izarra, Sí, doctor. señorita abogada, preguntas sobre apreciaciones. Usted tiene que hacer preguntas pues sobre hechos, no sobre conceptos subjetivos, ¿no? Nosotros queremos tener clara la situación que está planteando. Reformule su pregunta, señorita abogada. Señor Hazarmavet, el día 8 de diciembre del 2019, cuando usted volvió de su domicilio, ¿le agredió de manera psicológica a la señora Eugenia Guamaní? Doctora, yo en todas mis declaraciones he manifestado que absolutamente me recuerdo lo que supuestamente ha pasado esa noche. Si hubiera estado consciente, seguramente no hubiera estado pasando todas estas cosas porque me hubiera recordado absolutamente todo. Y lamentablemente me han dado acusaciones falsas y eso han elevado pues denuncias de Centro de Emergencia Mujer. Han utilizado inclusive a mi esposa al saber que estaba mal de salud, han utilizado y han enseñado de cómo hablar inclusive. Y eso deben tomar en cuenta, por favor. Centro de salud, Centro de Emergencia Mujer debe ayudar a las familias, no estar perjudicando de esa manera, enseñando a mentir, lamentablemente. Y el escrito han presentado ellos, doctora, lamentablemente, y pues me acusan de esa manera, de esa noche me había excedido tragos. Lamentablemente no me recuerdo absolutamente nada hasta el día siguiente y eso es el motivo para que me estén acusando. Caso contrario, no estaría pasando esto y lamentablemente el señor fiscal insinúa de que yo soy una persona mala, inclusive habla de ideología de género, cuando ideología de género significa trato igualitario. No apoyar a género y luego estar maltratando a género masculino. Eso diría, señora doctora, al respecto de su pregunta. ¿El acusado ya respondió?
Sí, son todas las preguntas, señor juez. La respuesta tiene que ser puntual. Ya no Puntual, tiene doctor, preguntas. absolutamente no. Yo no he maltratado, doctor, absolutamente. Muy bien. Los señores integrantes del colegiado, si van a formular preguntas a las partes o en todo caso también al acusado. De mi parte, doctora, ninguna pregunta. Doctor, Bien. doctor El doctor Samaniego, Marisol, igualmente de mi parte, bien, doctor Samaniego, muchas gracias. De mi parte, ninguna pregunta, gracias. gracias. Bien, asimismo ha concurrido la señora Eugenia Guamaní Kichka, se consulta con el Ministerio Público y la parte de la defensa del acusado, si van a examinar a la testigo. No, señor juez, tratándose de una discusión de puro derecho, no vamos a hacer preguntas. Gracias. Bien, la defensa técnica. Ninguna, señor juez. Bien. Estando ya para concluir esta audiencia, la señora Eugenia Guamaní Kichka tiene el derecho de informar lo que corresponda a su defensa, si es que así lo considera necesario. Señora Eugenia, ¿tiene algo que informar a esta sala? Sí, señor. Bien, a ver, brevemente. Y abandonó la sesión. Sí. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Sí, se le escucha, ¿Aló? señora Eugenia. Señora, un momento, porque ha habido un corte en la señal aquí en la sala. Un momento, por favor. Ujú. Ya, doctor. Doctor Samaniego ya le puede hacer las preguntas o ya puede responder la señora Eugenia. Sí. Doctor Samaniego, ¿me escucha? Con la dispensa del caso existen problemas de conexión del sistema de Internet. Se preguntó a la señora Eugenia Guamaní Kichka si tenía algo que informar a esta sala. Sí. A ver, brevemente, por favor. Solamente que lo que el juez López está ya exagerando las cosas de lo que creo que la doctora también dijo, son las exageraciones. Y la verdad, yo ya no quiero saber nada de este caso porque yo la verdad estoy tranquila. Tengo esta enfermedad del derrame que me ha dado, todo me he olvidado prácticamente y casi constante me paro enfermando a este problema que tengo y la verdad, por favor, les suplicaría que ya que no exageren las cosas, que ya no son como dicen, ¿no? Ya las cosas debe quedar ahí, yo estoy tranquila con mi familia, con mis hijos, necesito tranquilidad, por favor, señor juez, y el señor López, que no esté exagerando las cosas que no son como él dice. En sí, psicológicamente yo quise ese apoyo, como dijeron, por familiares que también fallecieron esas fechas y yo estuve así enferma, a raíz de eso yo me he enfermado, señor, y quiero dejar en claro por la tranquilidad de mi familia que ya termine esto de una vez porque no hubo nada. Gracias. Bien, el acusado también tiene derecho a ejercer su propia defensa. Se le va a conceder 2 minutos.
Muchas gracias, doctor. Sí, doctor, ya manifesté de que absolutamente no me recuerdo por el estado que me encontraba, bien claro dice la declaración. Por lo tanto, tampoco soy adicto, como pretende mencionar por aquí. Por ese día he participado en una reunión social que generalmente yo no participo. Lamentablemente ha ocurrido ese caso y pues no me recuerdo, me he excedido y absolutamente me recuerdo. Y en ese estado, imagínense, de repente me he tocado la mano, puede, no sé, generalmente uno actúa mal cuando está borracho, pues seguramente hubiera golpeado algo por el estilo si hubiera pasado este caso. Yo pienso de que es una acusación farsa que ha hecho aquí ESEM, ya he mencionado anteriormente, aquí hay una señora específicamente, su prima de mi esposa, pues no quiero decir más cosas, y ha inventado estas cosas y ha utilizado a mi esposa. Por eso estoy diciendo que tomen en cuenta, por favor, esta declaración. Y luego ella misma ha presentado el escrito, ¿ya? Y han obligado a ella para que vaya justamente a declarar con ciertas obligaciones, en este caso coacción. Por lo tanto, rotundamente niego, doctor, yo absolutamente he dicho nada, en concreto no me recuerdo hasta el día siguiente, pues quién sabe, no ha pasado ni siquiera estas cosas que está diciendo concretamente. Entonces, doctor, una vez más, yo quisiera por tratarse de acusación falsa, que se ratifique, doctor, la absolución que me han dado, que es lo correcto, porque soy una persona tranquila, yo no tomo, yo no soy adicto, doctor, yo soy persona sana que tomo raras veces, como en esa oportunidad he tomado, justamente por ello me he excedido. Si hubiera sido borracho, seguramente no me hubiera pasado nada, porque pues ya uno seguramente sabe ya cómo cuidarse, no sé, en el trago. Eso yo le podría ratificar, doctor, y pues acusaciones falsas me han puesto aquí y también obviamente como autoridades ustedes deben pues tomar cartas en el asunto porque ideología de género no significa de que vamos a defender a la mujer y al varón hay que atacarlo, hay que maltratarlo, hay que encarcelarlo, hay que sancionarlo, ¿no? Aquí tiene que haber trato igualitario en función, obviamente, a la razón y la ley, mi estimado doctor, y eso puedo decir en mi defensa. Yo absolutamente y rotundamente niego esta acusación falsa que me han hecho por encontrarme en ese estado, lamentablemente, doctor. Eso podría decir al respecto. Gracias, doctor, por el espacio. Muy bien. Bien, conforme a lo previsto en el artículo 425.1, tratándose de un proceso inmediato, el plazo para dictar la sentencia no podrá exceder de 3 días. En todo caso, señor presidente, mi participación ha concluido. La lectura de sentencia sería el día martes. ¿A qué hora puede ser A las 5 de la tarde, doctor, ¿estaría bien? ya, a las 4 que tenemos? A las 4. Tenemos audiencia, doctor. ¿De qué caso? Creo que es una lectura. Sí, Es este juicio oral, doctor. de juicio oral de doctor. A ver, un momentito. A ver, un pequeño receso, señor presidente, para poder coordinar. Está bien, un pequeño receso.
Muy bien, se reabre la audiencia. La sala ha procedido a deliberar la presente causa. Estando a lo establecido en el artículo 446 y siguientes, concordante con el artículo 425.1, segundo párrafo del Código Procesal Penal, la sentencia, tratándose de un proceso inmediato, debe ser emitida en forma inmediata o máximo en el plazo de los 3 días. Por deliberada la causa por este superior colegiado, se expide la sentencia resolución correlativa Huancavelica 8 de julio de 2021. Vistos y considerando, vistos en audiencia pública de apelación, la sentencia expedida por el Juzgado Penal Unipersonal de Acobamba, que absuelve al acusado del delito previsto en el artículo 122-B del Código Penal. Ese es el asunto en materia de pronunciamiento. Respecto al recurso de apelación, ha sido interpuesto por el representante del Ministerio Público, pretendiendo su revocatoria y habiendo precisado que, estando a la postura del Tribunal Constitucional respecto a la condena del absuelto, la sala deba considerar su anulación, estableciendo también como agravio la infracción del debido proceso en la indebida valoración de los medios de prueba. De los fundamentos del Ministerio Público estaba quedado transcrito en audio y también se trasunta en este extremo de la misma manera los fundamentos esgrimidos por la defensa técnica del acusado. Para la delimitación del pronunciamiento se tiene en cuenta el principio tantum appellatum quantum appellatum, y corresponde a este colegiado emitir
si efectivamente, pronunciarse si efectivamente se ha afectado el principio de debido proceso. También se tiene en consideración el principio de congruencia recursal. Sobre los hechos, queda transcrito en este extremo de esta sentencia los cargos que ha formulado y reiterado el Ministerio Público en esta instancia, que ha sido subsumida en el artículo 122-B del Código Penal, y delimitado el contexto de pronunciamiento para determinar si en el presente caso se ha incurrido en la indebida valoración de los medios de prueba. Se concluye en lo siguiente: que a partir del fundamento número 13 de la sentencia apelada, el Juzgado Penal Unipersonal de Acobamba ha concluido que respecto de la retractación de doña Eugenia Guamaní Kichka, que su esposo no habría proferido ninguna palabra denigrante. Tal vez le habría dicho algo porque tenía otros problemas familiares. En suma, negó haber sido agredida, como también no habría presentado denuncias, sino habrían escrito de ese modo, y que habría sufrido un derrame, al manifestar la misma gravedad, habría sufrido un derrame cerebral por el cual se encontraría con melancolía, tristeza, que posiblemente habría influido en el informe psicológico número 108-2019, y a este juzgado le genera una duda razonable. Entre otras consideraciones, como el hecho de que no consideran suficientes las medidas de protección, tampoco el informe social que ha concluido con riesgo severo y las recomendaciones correspondientes. Y por otro lado también cita lo establecido en el artículo 20 del Código Penal, el numeral 1, que se advierte que no se han tomado en cuenta elementales lineamientos y principios que se encuentran establecidos en la Ley 30.364, en los acuerdos plenarios 5 de 2016, 1 de 2019, que regulan que para estos efectos los operadores judiciales deben tener en consideración el enfoque de género. Asimismo, que por estas relaciones asimétricas que se manifiestan en una relación, por cuanto se invoca que estos hechos se han producido en un contexto familiar, las relaciones asimétricas existentes entre agresor y agraviado. Asimismo, un lineamiento que es de observancia obligatoria para los operadores judiciales es que en el ámbito de la protección de los derechos de las mujeres y de los integrantes de un grupo familiar, los operadores judiciales deben garantizar una protección reforzada de sus derechos. Que las conclusiones arribadas por el ACU no se condicen con los criterios de validez establecidos no solo en el acuerdo plenario número 2 del 2005, sino también en el acuerdo plenario 1 de 2011, por cuanto en el extremo del juicio de verosimilitud, tan solo con la alusión que se ha realizado por parte de la agraviada, en el sentido que ésta habría sufrido un derrame cerebral, esta ha servido como un sustento elemental para poder desvanecer la sindicación que se encuentra expresada en las dos declaraciones prestadas a nivel de investigación preliminar y preparatoria por parte de la agraviada. Asimismo, que se encuentran detallados en los informes psicológicos número 108, 2019, en los cuales se concluyen que presenta afectación psicológica, los cuales no han sido valorados
con arreglo al artículo 158 del Código Procesal Penal. Se advierte asimismo que el ACU se ha apartado de los lineamientos establecidos en el Acuerdo Plenario número 1 de 2011, que es sobre apreciación de la prueba, especialmente en los casos de retractación de la víctima, pues se ha establecido que con carácter de precedente vinculante que al interior del proceso penal frente a dos o más declaraciones carentes de uniformidad o persistencia en cuanto a los hechos incriminados por parte de un mismo sujeto procesal, coimputado o testigo, en este caso víctima, es posible hacer prevalecer como confiable aquella con contenido de inculpación por sobre las otras de carácter exculpante. Dicho criterio encuentra particular y especial racionalidades precisamente en este ámbito de delitos cuando existe una relación asimétrica. El fundamento 26 establece que para los efectos de la validez de la retractación de la víctima, esta se encuentra a resultas de una evaluación de carácter interna como externa, para lo cual se debe indagar la solidez o debilidad de la declaración incriminatoria y la corroboración coetánea en los términos expuestos. En la presente sentencia ni siquiera se ha contrastado con las dos declaraciones prestadas con la agraviada, menos se ha compulsado con los informes psicológicos. Que exista la coherencia interna y exhaustividad del nuevo relato y su capacidad corroborativa. En el presente caso, la agraviada solo alude a haber sufrido un derrame cerebral y que lo cual le ha generado incluso que haya olvidado de los sucesos. La razonabilidad de la justificación de haber brindado una versión falsa verificando la proporcionalidad entre el fin buscado, venganza u odio, y la acción de denunciar falsamente. Respecto a la perspectiva externa, se ha de examinar los probados contactos que haya tenido el procesado con la víctima o de su objetiva posibilidad que permitan inferir que la víctima ha sido manipulada o influenciada para cambiar su verdadera versión, y la intensidad de las consecuencias negativas generadas con la denuncia en el plano económico, afectivo y familiar. A estos efectos, el propio relato de la víctima se dirige en la herramienta más sólida para advertir estos indicadores, al igual que la información que puedan proporcionar sus familiares cercanos. Juez de primera instancia, máxime que en esta audiencia se ha reiterado que tanto acusado como agraviado vienen conviviendo, es decir, desarrollando su vida matrimonial en común. En dicho contexto, pues se habría producido cierta influencia para poder variar su versión, pero en este caso, la agraviada ha sostenido que no se recuerda precisamente por haber sufrido un derrame cerebral de cuyo hecho no existe instrumental idónea que acredite dicha aseveración. Siendo así, se ha incurrido en causal de nulidad insalvable, por lo que deberá corresponder declarar de oficio la nulidad de la sentencia y disponer que otro juez proceda conforme a sus atribuciones. Por extremo decisorio, en consecuencia, los integrantes de la segunda sala penal de justicia a nombre de la nación fallan, declarando fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público. En consecuencia, segundo, declararon de oficio la nulidad de la sentencia
número 5 de fecha 1 de junio de 2021, expedido por el Juzgado Penal Unipersonal de Acobamba, mediante el cual falla 1. Absolver a Hazar Madet y Sara Paitán de la acusación fiscal como autor de delitos de agresiones en contra de las mujeres o integrantes de grupo familiar, previsto y sancionado en el artículo 122-B, primer párrafo del Código Penal, en agravio de Eugenia Guamaní Kichka, con lo demás que contiene. Tercero, dispusieron el juzgamiento dentro de los plazos que previene el proceso inmediato, emitiendo la decisión que corresponde. Consentida y o ejecutoria que sea la presente sentencia, se devuelva al juzgado de origen para su ejecución, notificándose en audiencia pública con arreglo a la ley. Bien, de los resueltos se consulta con acción fiscal. Conforme, señor juez. Bien, la defensa del acusado. Conforme, señor juez. Muy bien. Señor presidente, mi participación ha concluido. Muy buenas tardes. Bien. Habiéndose dictado sentencia en el presente proceso, vamos a culminar la presente audiencia siendo las 3:55 de la tarde. Muy buenas tardes con todos. Eso.